mi nombre es Diana Silva, soy doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología del Colegio de México y actualmente soy profesora investigadora del Colegio de Veracruz. Bueno, Chihuahua es un estado que tradicionalmente ha tenido índices de violencia más altos que el promedio nacional. Sin embargo, a partir de 2008, a partir de la disputa entre cárteles del narcotráfico, estos índices se disparan de manera desproporcionada y empiezan a aparecer otras formas de violencia que anteriormente no se registraban, formas en donde los cuerpos eran exhibidos, donde se incrementan las desapariciones forzadas, los casos de tortura, de detenciones arbitrarias. Entonces estamos hablando de un contexto en donde la violencia se da en múltiples dimensiones, con una extensión y visibilidad inusitadas. Hay múltiples causas que podrían explicar la violencia. La violencia no la podemos pensar en una sola dimensión, sino que es un problema multidimensional y multicausal. Podemos decir que en Chihuahua hay un contexto que favorece esta situación. En efecto, hay un tema de la frontera en donde pues, se facilita el trasiego de mercancías legales e ilegales de manera histórica, pero también hay situaciones más coyunturales que explican esta escalada de violencia a partir de 2008. En particular, estamos hablando de la disputa entre cárteles del narcotráfico y el escalamiento que tiene esta violencia a partir de la entrada de grupos armados que fueron reclutados por estos cárteles del narcotráfico, como las pandillas transnacionales que operan en la frontera, particularmente los mexicles y los artistas asesinos y el barrio Azteca, a lo que se suma también la complicidad de algunas fuerzas policiales. Se sabía durante estos años que el cartel de Juárez tenía un brazo armado que se denomina La Línea y que opera con policías municipales. Entonces, digamos, estamos hablando de una escalada de violencia que se favorece también por la entrada de todos estos actores armados, por el reclutamiento de jóvenes que se posibilitó a partir de la crisis económica que vive la frontera. La frontera depende de la industria maquiladora y a partir también de 2009 está gravemente afectada por la crisis norteamericana. Entonces tenemos un cóctel que favoreció también estos altos índices de violencia. Habría que añadir también las políticas de seguridad que favorecieron digamos, el descabezamiento de organizaciones y la militarización de la ciudad, que indudablemente incrementó los delitos de alto impacto y en muchos de los casos las violaciones a los derechos humanos que se tienen documentados. Entre ellos, pues, las desapariciones forzadas que se incrementan, los allanamientos de viviendas sin órdenes de cateo. Chihuahua además se caracteriza por ser uno de los estados pioneros en la reforma constitucional de 2008, para cambiar el sistema penal al penal acusatorio. Sin embargo, también hay una contrarreforma, por decirlo en estos términos, donde se posibilitan las detenciones sin órdenes judiciales, donde primero se detiene y después se investiga, y eso pues ha producido pues una serie de arbitrariedades que dan pie para que en estas detenciones arbitrarias se produzcan ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura. Desde el 93 se tienen registrados los casos de mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas, principalmente en Ciudad Juárez, en Chihuahua, aunque es un fenómeno que se ha extendido a otros lugares del estado y también a otras ciudades y lugares del país, ¿no? Digamos que ya no es privativo de estas dos ciudades donde se comenzó a registrar. No es un tema que esté, digamos, finalizado. De hecho, lo que va del año se calculan 16 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En estos casos hay total impunidad, no hay juicios, no hay castigo, no hay investigación. Lo que sí hay es organizaciones sociales que han demandado justicia y han demandado pues, las reformas legislativas, que han hecho recomendaciones también en términos de legislación y derechos humanos, pero sí falta mucho procesamiento de estos casos con operadores de la justicia. Entonces es un tema que continúa, y durante esta crisis de violencia e inseguridad que se vive a partir de 2008 son casos que continúan sucediendo. De hecho, las estadísticas nos hablan de un incremento también de las muertes de mujeres. No tenemos, digamos, las estadísticas tampoco son muy buenas en este caso, y sin embargo, si vemos los homicidios de mujeres que incluyen los feminicidios, en este periodo vemos que también se incrementa, ¿no? Se incrementan los homicidios de hombres jóvenes
pero también los homicidios a mujeres siguen ocurriendo. En algunos casos se ha revelado la vinculación entre agentes estatales y agentes, digamos, del crimen organizado, pero pues habría que revisar con más profundidad cómo se vinculan con los políticos, ¿no? y otras instancias institucionales dentro del Estado. Digamos que no me atrevería a decir que este es un narcoestado, sin embargo hay prácticas y hay espacios dentro de ese orden de gobierno donde sí se ha posibilitado dicha vinculación.